el propósito entonces de mi presentación es eh, poner a Sor Juana Inés de la Cruz y cosas que he aprendido y algunos Qué sonetos de ella. lindo, gracias. Sí, sí, no vengo con pretensiones de eh, decir esto fue Sor Juana, sino es lo que yo aprendí. Lo que yo aprendí, este es mi... Perfecto. Sí, sí, y qué bueno que seas entonces el que inicia, Samuel, porque un poco lo que yo quiero, lo que quería precisamente en el acercamiento de cada uno es qué descubrió cada uno de Sor Juana, o sea, qué descubrimos de cada uno cuando leemos, cuando leímos al Inca, o sea, qué me llevo, porque repetir un montón de cosas que ya mm, han dicho un montón de autores mejor que nosotros, es decir, especialistas. Un Octavio Paz, por ejemplo, un Amado Nervo. O sea, ¿qué podemos decir nosotros entonces acerca de Sor Juana que no se Ok, haya dicho? Claro. ok, ok. Entonces, Eh, perfecto. no pretendo tampoco decir estas son interpretaciones que, aunque probablemente lo haré, porque bueno. Pero sí, por supuesto arrancaré de lo básico, por eso es que quería partir yo, porque dije, ok, descubrí a Sor Juana, esta es Sor Juana, la Sor Juana que yo conozco, y por eso que quería comenzar, porque quizás mis compañeras quieran comenzar directamente con los textos, pero yo quisiera explorar un poquito, antes de ir con los sonetos, explorar primero Ok, quién fue Sor ok, Juana. bien. Este, datos, Inés se llamaba Inés Díaz Baje y Ramírez de Santillana. Fue conocida como la décima musa o el Fénix de América. Fue monja, escritora, filósofa, compositora, poeta, dramaturga del periodo barroco en el siglo de oro. Nació en el 12 de noviembre de 1648 y murió el 7 de abril. Veremos algo característico cuando leemos autores que estudian a Sor Juana es que su vida está lleno de enigmas, pero esto es lo que se presume, se sabe, de todo con un abriendo paréntesis, poniendo un signo de interrogación al final porque es imposible estar 100% certero acerca de los datos detrás de la vida de Juan Inés de la Cruz. Pero hay aquí los juicios de valoración, muy particularmente el mío, porque la veo como esta figura poderosamente atractiva. Y esto lo dice Octavio Paz, asoma esta idea, dice, la palabra seducción, que tiene resonancias a un tiempo intelectuales y sensuales, da una idea muy clara del género de atracción que despierta la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, ya que su confesor, el jesuita Antonio Núñez de Miranda, se regocijaba que hubiese tomado el velo, pues, dice Antonio Núñez de Miranda, habiendo conocido lo singular de su erudición, junto con su no pequeña hermosura, atractivos todos a la curiosidad de muchos que desearían conocerla y tendrían por felicidad el cortejarla. Solía decir que no podía Dios enviar a Sotemayor a que este reino que si permitiese que Juana Inés se quedase en la publicidad del siglo. ¿Qué significa eso de la publicidad del siglo? Este individuo, el confesor de Sor Juana, consideraba que hubiese sido un castigo de Dios que Sor Juana no hubiese sido monja, que se hubiese dedicado a lo seclar. Okay. A eso es lo que se refiere con la publicidad del siglo, es decir, lo mundano, pues lo secular, no lo religioso, no lo eclesiástico. Entonces, oye, qué bendición de los cielos que ella se dedicó fue a lo eclesiástico. Y me llama poderosamente la atención esta representación visual, pues, de Sor Juana, esta obra de arte, este retrato, porque se llama La Monja. Pero uno al estudiar la pose tan seductora que tiene esta imagen, porque hay una juxtaposición entre el título de la obra y lo que vemos en la obra. No es la típica monja cabizbaja, Ajá. más bien tiene una pose bastante irreverente, muy atractivo, muy seductor, y se llama así La Monja. Eso me parece genial, genial, genial. Bien, bien, me parece genial también que hayas utilizado las imágenes como en otros momentos. Es que es parte de la lectura también. Las imágenes nos hablan, sin duda alguna. No las podemos dejar pasar. Sí. ¿Qué dice Octavio Paz? Octavio Paz me parece bueno, por supuesto que lo es. Carrizo, es un ensayista extremadamente interesante. Lo que me llama poderosamente la atención de este individuo es que tenía la capacidad pues, de expresar estas ideas tan complejas. Era muy pedagógico al enseñar. Es muy fácil de leer, Octavio Paz. El Arco y la Lira es un libro que también me parece súper interesantísimo. Fue el que me leí de él en su tiempo. Ok, bien. Este, y pues lo que hizo Octavio Paz, algo que me llamó la atención, pues dice, los poemas de Sor Juana aluden a una historia enigmática que como se ha visto es imposible esclarecer enteramente. Su misterio es análogo a los de los sonetos de Shakespeare, aunque su mérito poético sea menor. Es decir, que al igual que los sonetos de Shakespeare, los textos de Sor Juana también están velados por un misterio que es los enigmas de la vida de ella. De hecho, más adelante veremos que se sabe de Sor Juana precisamente por el evento que lleva a que ella deje de escribir.
Dice, es claro que hay una relación entre la vida y la obra de un escritor, pero esa relación nunca es simple. La vida no explica enteramente la obra y la obra tampoco explica a la vida. Entre una y otra hay una zona vacía, una hendidura. Hay algo que está en la obra y que no está en la vida del autor. Ese algo es lo que se llama creación o invención artística. Yo estoy en desacuerdo con lo que dice Octavio Paz, porque él dice que hay un vacío entre la vida y la obra. Yo más bien colocaría la creación y la invención artística entre la vida y la obra, pero por supuesto lo que dice que para analizar una obra, este, básicamente es Bartés lo que está explicando aquí. Por eso es que me conflictúa leer a Octavio Paz decir estas cosas, porque él no referencia a Bartés. Pero está exponiendo básicamente lo que hizo Bartés mucho antes de él. Entonces él dice, no pretendo explicar la literatura por la historia. El valor de las interpretaciones sociológicas e históricas de las obras de arte es indudablemente limitado. Al mismo tiempo sería absurdo cerrar los ojos ante esta verdad elemental. La poesía es un producto social, histórico. Exacto. Ignorar la relación entre sociedad y poesía sería un error tan grave como ignorar la relación entre la vida del escritor y su obra. Él está reconociendo que es una desfachatez, es decir, no, la obra es divorciada totalmente de la vida del autor y de la historia. Pero lo que pasa es que él quiere como enfatizar, redireccionar la atención, el foco a factores que son más influyentes al momento de analizar la obra. Y es lo que plantea aquí. La obra nunca aparece aisladamente, sino en relación con otras obras del pasado y del presente, que son sus modelos y sus rivales. Entonces aquí es cuando consideramos pues cuáles fueron las influencias de Sor Juana. Las influencias de Sor Juana fueron Virgilio, Horacio, Ovidio, Garcilaso y Quevedo. Entonces, lo curioso es que Góngora y Quevedo formaron parte del movimiento barroco, y el barroco tiene sus características que las mencionaré más adelante. Pero lo que dice Octavio Paz es esto: si quieres analizar una obra, es más acertado pues estudiarla en un contexto. ¿Cuál es ese contexto? Sí, la historia y la vida del autor es importante, pero más importante es las obras contemporáneas, las del pasado y las del presente a esta obra. Y más importante aún, y yo creo que esto se ve muy bien, es en la vida de Sor Juana, por lo que ya vamos a ver más adelante, que entre la relación entre autor y lector, dice Octavio Paz, está latente aquello que se puede decir y aquello que es indecible. Por ello, con frecuencia el autor comparte el sistema de prohibiciones que forman el código de lo decible en cada época y en cada sociedad. Sin embargo, no pocas veces y casi siempre a pesar suyo, los escritores violan ese código y dicen lo que no se puede decir, lo que ellos y solo ellos tienen que decir. Por su voz habla la otra voz, la voz réproba, su verdadera voz. Es decir, que los lectores, entiéndase el lector como el entorno social que va a juzgar tu obra, y por extensión te va a juzgar a ti como autor de esa obra. Son ellos quienes en definitiva van a determinar, van a asignarle un valor a tu obra, y de eso dependa que sobreviva tu obra y cómo se va a leer la obra, porque se va a establecer por supuesto un canon interpretativo y todo aquello. Así es, así es. Entonces, y esto se ve aquí precisamente porque hay un código latente, que es lo que hizo Octavio Paz, de qué digo y qué no puedo decir, ¿no? Porque si digo esto, entonces voy a ser condenado, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso es que la literatura brilla, porque la literatura es el arte de utilizar la lengua para expresar ideas y nociones y abstracciones. Y entonces hay un código. Entonces yo puedo decir algo, pero para decirlo de manera codificada, debo recurrir pues a una cantidad de recursos que son los recursos literarios. Exacto. Entonces, sobre todo propios, o sea, está en todos los géneros, pero se expande o se nota mucho más de forma superlativa en la poesía, que es el género transgresor por excelencia. Que de hecho él lo menciona de esa manera también. Y entonces aquí algo que me llama poderosamente la atención. No recuerdo dónde fue que lo leí, sé que lo vi en algún lado, y lo relaciono mucho con lo que hizo Octavio Paz, es que por su voz habla la otra voz, la voz réproba, su verdadera voz. Pero resulta que existe el concepto. Esto es una concepción un poco moderna, pero sirve totalmente para explicar esto. No resulta ser anacrónico hacer este análisis. Porque actualmente, cuando uno estudia las redes sociales, en la modernidad, cuando ocurre un evento, la gente tiende a expresarse mucho en internet, su rabia, su molestia, etcétera, etcétera. Pero quienes terminan haciendo esto, resulta ser una minoría, los que se atreven y se dedican a... Porque hablar es doloroso. Lo dice la profesora Joana. Hablar es doloroso. Por eso es que Martinet dice lo de la economía del lenguaje, ¿no? Quienes se dedican a hablar y a expresar lo que piensan son pocos. Eso es lo que se conoce como la minoría vocal. Ajá. Y la gran mayoría, el resto, es la mayoría silenciosa. Esto podemos aplicarlo perfectamente a Sor Juana. Sor Juana fue la minoría vocal.
que expresó una cantidad de disconformidades y de críticas y de reflexiones sobre la época en la que vivía. Pero el hecho de que, o sea, lo importante es aquí caer en cuenta que Sor Juana no fue una peladita que empezó a escribir porque no le gustaba su vida. No, ella representa una cantidad de personas que no podían expresar lo que expresó ella, precisamente por lo que dice Octavio Paz aquí, los lectores. Hay una represión social que impide que se expresen esas cosas. Sor Juana fue una mujer brillante porque logró expresar estas cosas y ser escuchada, y lo hizo con arte, lo hizo con literatura. Entonces ella es la minoría vocal. Ella representa a una gran cantidad de personas pues, que no tenían la capacidad de expresar estas cosas. Ahora bien, vamos un poquito a la parte odiosa. Esto es un paréntesis y no me voy a extender mucho aquí, que es Freud. Y me parece muy odioso porque aquí donde tengo que reconocer que tengo un sentimiento muy fuerte hacia Freud, porque Freud me parece una figura extremadamente interesante como ejercicio intelectual, pero como manera de llegar a la realidad no. El psicoanálisis está demostrado que muchas cosas, muchas premisas establecidas por el psicoanálisis han sido demostradas por la pseudociencia, que es la psicología, como algo que no es una manera de llegar a la verdad, a la realidad, pero es una voz más y hay que considerarla, pues porque se ha utilizado a Freud para estudiar a Sor Juana. Entonces, ¿qué es lo que diría Sigmund Freud según autores? Específicamente según Fandel. El profesor alemán Ludwig Fandel, influido por el psicoanálisis, descubre en Sor Juana una fijación de la imagen paternal que le lleva al narcisismo. Sor Juana es una personalidad neurótica, en la que predominan fuertes tendencias masculinas. Para Fandel, su obra es la máscara de su neurosis. Ya Freud, dice mismo Octavio Paz, me da risa porque esto es Octavio Paz utilizando a Fandel, utilizando a Freud. Ya Freud nos previno, el psicoanálisis no puede explicar enteramente la creación artística. Entonces yo le preguntaría a Octavio Paz, bueno, pero ¿cómo es? Pues me estás diciendo que Fandel está explicando a Sor Juana, pero a la vez me estás diciendo que no puede explicarlo. Entonces ahí yo noto ahí una contradicción. Lo cierto es que según Fandel, diría según Freud, Sor Juana es una mujer narcisista en el que se creía ella al centro del mundo y su literatura era una máscara de su neurosis. Pero se tranca el serrucho, porque entonces ahí mismo Freud mismo está diciendo, el psicoanálisis no puede explicar la creación artística, entonces obviemos esto y sigamos adelante. Ahora bien, el desencadenamiento tras el deceso literario de Sor Juana. Esto es básicamente mi manera de barroca, convertirlo en un título, los sucesos que convierten en Sor Juana una persona que deja de producir arte. ¿Cuál es ese desencadenamiento, esos eventos que hacen que ella deje de producir literatura? Todo comienza con, vamos de esquina superior izquierda, Antonio de Beira, un obispo, publica Sermón de el Mandato. Sermón de el Mandato. Ahí no hay una contracción, el título no tiene una contracción originalmente. Lo cual es una compilación de varios sermones que él dio en un periodo que se estima de 1643 a 1670. Sermones, por supuesto, eclesiásticos. Sor Juana, siendo la monja que es, estaba en un locutorio conversando estas cosas. Y ella, siendo una mujer sumamente brillante, sumamente inteligente, por supuesto, abre la boca y dice qué es lo que ella piensa de esto, lo cual también demuestra que es una persona genuina, y eso es una cosa que yo admiro mucho, una persona genuina que no tiene miedo a expresar lo que piensa, porque siempre está el asunto de cómo se expresan, y no tanto lo que se dice, sino cómo se dice, ¿no? Para eso se requiere asertividad, y Sor Juana, por supuesto, era una mujer muy asertiva, lo cual es la capacidad de separar tus emociones de lo que estás diciendo y reconocer cuando tus emociones, tus subjetividades están influyendo en lo que estás diciendo. Bueno, ella expone, discute lo que ella piensa del Sermón del Mandato. Cuando ella está en el locutorio expresando estas ideas, los que la escuchan le dicen, eso suena muy interesante, ponlo por escrito. Abro un paréntesis aquí, ¿por qué? Porque Sor Juana, uno de sus sonetos lo demuestra, bueno, muchos de sus escritos seguramente lo demostrarán, era víctima de envidia. Sus contemporáneos la envidiaban. De hecho, ella la respuesta que le escribió al individuo que le hace lo que le hace más adelante, le dice, las mujeres piensan que yo me quiero superar a ellas y los hombres quieren que yo pretendo igualarme a ellos. Ella era víctima de envidia. Entonces yo no sé si la animaron a ella a escribir lo que ella pensaba de Sermón del Mandato para que se dispararan el pie, o porque genuinamente querían ver ese texto publicado. Más adelante veremos que resultó siendo que se disparó en el pie. Sor Juana entonces expone sus ideas en una carta llamada Crisis de un Sermón, pero esa carta era para compartirlos con las personas que le animaron a escribir esa carta. Y en efecto, cayó en manos de un obispo llamado Manuel Fernández de Santa Cruz,
Ajá. Y este obispo agarra el texto sin consentimiento de Sor Juana y dice, ajá, yo tengo esto en mis manos, listo, lo conseguí. Y lo retitula y lo llama Carta Atenagórica. Entonces, este individuo publica sin el consentimiento de Sor Juana esto que escribió Sor Juana, que es su opinión sobre el sermón del mandato, y lo hace público. Eso ocurre en 1690. A su vez, este individuo publica la carta. Bueno, por supuesto que él intentó ser un poquito ético dentro de su poca ética y le cambia el nombre a Sor Juana y le pone otro nombre que es Sor Filotea, para, entre comillas, proteger la identidad de Sor Juana. Sí. El Manuel Fernández de Santa Cruz publica un refutamiento, una refutación pues de la carta atenagórica, que llamó Carta de Sor Filotea de la Cruz, en donde critica fuertemente a Sor Juana de la Cruz. A su vez, Sor Juana responde con otra carta, que se llamó Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Y allí, en ese texto, en respuesta, es que vemos, esa es la principal fuente de información para la vida de Sor Juana. Por eso es que su vida está llena de misterio, porque esta es la fuente más fiable, pues que en la que ella directamente, porque tiene un contenido muy autobibliográfico, en el que ella expone cómo ha sido víctima de la sociedad y cómo ha sido una mujer limitada. Y ella ahí desahogándose de todas estas cosas. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que debido a los datos bibliográficos y con juicios de valor que expone en la carta, Sor Juana de la Cruz sufrió graves problemas con la iglesia. Y de ahí, sobre la base de eso, bueno, son deducciones que hacen los académicos. El asunto es que ella deja de escribir. No se sabe qué fue realmente lo que ocurrió, por qué ella deja de Ajá. escribir. Deja de escribir. Y la gente deduce, bueno, quizás alguien le dijo, mira, ya la iglesia ya no te quiere, ya lo que expusiste en esa carta es muy fuerte, mejor abandona. Y claro, como ella estaba adoctrinada, que es lo que me parece más, lo más trágico para mí es, de Sor Juana, es que es una mujer adoctrinada. Este, y es claro, es la sociedad, es la época. La ciencia no estaba tan adelantada como hoy, entonces como lo das sentido el universo si no es con la creencia de que hay un señor barbudo en los cielos que es caprichoso en cuanto a sus demandas. Para darle sentido al universo, esa era la vía más viable, ¿no? Adoctrinarte dentro de las enseñanzas de la iglesia. El asunto es que ella se deja convencer, seguramente lo verá como un sacrificio dejar de escribir a fin de ganar la aprobación de su amor, que es Dios. Ahora vamos a los sonetos. Bueno, algunas características del barroco son las siguientes, que son las características más resaltantes del barroco, que se percibe en literatura, pero también se percibe en arte visual. Se caracteriza por ser muy adornado, muy cargado, muy denso. Las premisas, los conceptos que se exponen en el barroco tienden a definirse por contraste, por la diferenciación de una premisa opuesta o de un concepto opuesto. En la literatura vemos de dos corrientes, que es el conceptismo y el culteranismo. El conceptismo fue, digamos, desarrollado, pues el precursor, el exponente principal que fue Quevedo, y en el culteranismo fue Góngora. La historia de ellos dos me parece muy interesante, pues su rivalidad, pues la historia de su rivalidad me parece muy interesantísima, un poquito infantiloide, pero muy intelectual, muy literaria. Y Sor Juana, su principal fuente de influencia Sí. fue el culteranismo. Ahora bien, ¿en qué se diferencia el conceptismo del culteranismo? Pues primero fue el culteranismo, ¿no? El culteranismo por Góngora es esta noción de que se sostiene sobre la idea de que es atractivo leer algo que es muy difícil de decodificar. En esencia es eso. Es algo que es difícil de decodificar y necesita ser una persona muy culta, muy cultivada para decodificar esto. Por eso se llama culteranismo. En cambio, Quevedo expone lo contrario. El conceptismo, por el contrario, dice, es atractivo algo que es conciso, que va al grano, que tiene una medida de interpretación, pero los códigos, los signos que te doy para que lo interpretes, no son tan... No hago uso de muchos recursos para que interpretes de muchas maneras. No, yo soy más al grano, más conciso, más al concepto. Ese es el Ajá. conceptismo. Entonces, Sí, correcto. esa es la lucha pues ideológica que llegaron a tener estos dos individuos, porque Góngora era ya un señor hecho y derecho cuando Quevedo era un muchachito. ¿Y qué pasa? Que Quevedo crece, se vuelve esta figura predominante literaria, y entonces él dice, bueno, mi manera de yo ganar renombre es atacar a este viejito con estas ideas barrocas viejas, y yo voy a presentar mis ideas barrocas nuevas, y como él es el exponente de ese movimiento, pues yo voy a escribirle carticas y lanzarle punticas y todas estas cositas. Pero claro, eso fue un duelo muy interesante porque uno vio al otro hacer una exposición. Góngora, en vez de ponerse a pelear con él, lo que hizo fue escribirle un texto ahí bastante breve, y Quevedo le respondió con soneto y el otro le mandó otro soneto, y bueno, pues interesantísimo todo esto.
Pero lo importante de esto es que esto ocurrió un siglo antes de... Esto ocurrió en el siglo XVI. Es correcto. Y Sor Juana viene en el siglo XVII y ella, inspirada por estos dos individuos, empieza a escribir. También importante, ya que vamos a considerar los sonetos, pues ¿qué son los sonetos? Bueno, los sonetos en esta época es una manera de categorizar textos poéticos que se caracteriza por tener dos cuartetos, es decir, dos estrofas con 4 versos, y dos tercetos, es decir, finaliza con dos estrofas de 3 versos. Y por supuesto que hay variantes que surgieron más adelante, pero para esta época tenían 11 sílabas. El soneto surge en Italia en el siglo XII. Más adelante esto pasa por Shakespeare en el siglo XVI, y Sor Juana termina siendo también un exponente en la lengua española en el siglo XVII. Estos son 4 sonetos que escogí. Vamos a percibir mucho el barroquismo porque hay muchos signos aquí. Es un código, pues hay que decodificarlo. Y esto, por supuesto, le sirvió perfectamente a Sor Juana para expresar sus ideas en una sociedad que era como era, que era tan opresora. Dice así. Importante. Los sonetos en sí mismos no tienen títulos. Lo que tienen es una especie de afirmación, una especie de glosa que cubre lo que... O sea, la glosa lo que hace es decir qué es lo que quiere expresar el soneto. Correctamente. Eso es parte también de la tradición. O sea, quiero que eso también lo conciban como una característica, ¿sí? Ciertamente, y que de hecho una característica que de alguna manera también hasta nuestros días algunos autores de preferencia prefieren no titular, no ponerle título a sus poemas. Por ejemplo, Neruda, y se encuentran por el primer verso, es decir, el primer verso es el que les da el título generalmente. Pero esto que tú estás diciendo, que es lo que vemos allí, realmente no es el título, es ciertamente, es un encabezado que se utilizaba incluso. Piensen en el Quijote, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de cómo el Quijote se hizo de tal cosa, ¿sí? Entonces, es un poco el de qué va exactamente. Es como anunciar el tema o la temática de la creación, en este caso, del soneto. Perfecto. Exacto. Y esto ayuda a, por supuesto, a interpretarlo, analizarlo, porque esto es directamente el autor diciendo, esto significa esto es así. Lo cual es un poquito, conceptualmente, claro, si le buscas la quinta pata al gato, lo va a dejar un poquito contradictorio, porque se supone que el barroco precisamente es utilizar todos estos códigos y sobreadornar y codificar el mensaje, pero a su vez la glosa sirve el término es un poco anacrónico, pero sirve de spoiler, porque estás, digamos que, diciéndole al lector cómo tiene que leerlo, de cuál es tu intención. Pero bueno, la glosa forma parte del texto y por supuesto sería un poco ilógico analizar el soneto divorciándose de lo que quiere decir el encabezado, lo que quiere decir la glosa. Exactamente. Fíjate que, de hecho, en el encabezado tenemos palabras clave, es decir, quéjase de la suerte, entonces ya sabemos que es una queja, o sea, en este soneto, ¿qué va a hacer Sor Juana? Va a quejarse, entonces va a exponer de alguna manera mi posición, estoy en desacuerdo con esto, ¿qué es lo que me pasa? Entonces insinúa su aversión, esa es otra palabra clave, ¿verdad? Y luego el divertimento a las musas. Entonces ahí está el contraste, ¿no? Entonces, bueno, me quejo de esta suerte que me ha tocado, en este caso, entonces me estoy quejando de algo en particular que no me gusta y bueno, hago la justificación de ello a través de esa exaltación a las musas. Perfecto. Importante tomar en cuenta lo que dice Octavio Paz al momento de estudiar una obra, que es tomar en cuenta al lector, siendo lector, sociedad. Y esto lo vamos a percibir pues al momento de leer esto. Dice... En perseguirme, mundo, que interesas, en qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida, que consumir la vida en vanidades. Hay un leitmotiv en este texto que llama poderosamente la atención, que es un cruce de conceptos. Pero no es un cruce de conceptos, es un cruce de orden sintáctico que genera un nuevo significado. Primer verso dice, en perseguirme mundo que interesas. El mundo siendo, por supuesto, lo externo, ¿no? Siendo lo ajeno al individuo. El yo lírico se deslinde del universo y dice, mundo, me estás persiguiendo. Por supuesto que era una mujer perseguida. Ajá. ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Y aquí es cuando se refuta toda esta noción de Freud, porque si la primer verso, Freud diría, narcisismo, te estás deslindando del universo. Pero no, más adelante puedes ver que realmente lejos de ser narcisista es todo lo contrario.
Mi intención es embellecer lo que yo entiendo del universo, no imponer mi entendimiento en el universo. Yo no estimo tesoros ni riquezas. Ese es el vicio al que hace referencia la glosa, las riquezas. Yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento. Es decir, yo soy más feliz, más bien enriqueciendo mi entendimiento, poner riqueza en mi entendimiento, que no mi entendimiento en las riquezas. Ahí es donde se ve el contraste. Una vez más, algo característico del barroco, pues hacer contrastes. Yo me defino sobre la base de lo que no soy. Y tengo que señalar qué es eso que no soy para que se resalte lo que yo soy. Eso es algo característico del barroco. Pero ahí hay eso tiene un nombre. Voy a 20 segundos para buscar este concepto porque quiero resaltar, eso tiene un nombre, hacer ese cruce. Es por la Q. ¿Dónde estás? Es un quals, algo con la Q. Bueno, el asunto es eso, ¿no? Es un cruce sintáctico. O sea, yo armo una sintaxis, tengo los paradigmas hechos, yo lo que hago es cambiar los elementos que están presentes en esos paradigmas y creo un nuevo significado. Lo vemos en el verso 2 y 3, belleza en mi entendimiento en las bellezas. Ahí hay un cambio en las lexías, en la sintaxis, para crear este significado distinto. Riqueza en mi entendimiento en las riquezas. Ahora bien, nótese que primera estrofa es establecimiento del tema y segundo es reflexión sobre el tema del que se está hablando. Ahora bien, notemos que estrofa 3 y 4 es donde se empieza a aproximar a hacer una sentencia sobre el tema en sí mismo, la conclusión, y se hace de la misma manera. Voy asomando la conclusión a la que quiero llegar y con la última estrofa lo termino de rematar. Dice, y no estimo hermosura, fíjese el y, y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Esto es una declaración de Sor Juana diciendo, por favor déjenme en paz. Yo lo que quiero es disfrutar de la vida entendiéndola. No tengo estos vicios de los que muchos, seguramente sus contemporáneos iban tras ellos, ¿no? Las riquezas. Me parece sumamente interesante ese soneto por eso. Habla mucho también del contexto en el que vivía y por supuesto cómo expresa estas ideas. Otro soneto muestra sentir que la baldonen por los aplausos de su habilidad. Baldonar significa insultar, ofender. Eso es lo que significa baldonar. Muestra sentir. ¿Quién es el que muestra sentir? Pues el yo lírico. Muestra sentir porque lo ofenden, porque tiene éxito. Porque tiene éxito. Esto es envidia, pues. El tema aquí es el yo lírico quejándose, pues, porque es víctima de la envidia. Y dice así: tan grande hay hado, mi delito ha sido, que por castigo de él o por tormento, no basta el que adelanta el pensamiento, sino el que le previenes al oído. Tan severo en mi contra has procedido, que me persuado de tu duro intento, a que solo me diste entendimiento, porque fuese mi daño más crecido. Dísteme aplausos para más baldones, subir me hiciste para penas tales, y aún pienso que me dieron tus traiciones. Penas a mis desdichas desiguales, porque viéndote rica de tus dones, nadie tuviese lástima a mis males. El yo lírico se está refiriendo al hado, el hado siendo esta figura de deidad, de divinidad, el destino, el universo personificado como un ente que tiene influencia y poder sobre tu vida, llámese Dios en este contexto, según la idiosincrasia del autor, católica. Dios, tan grande hay hado mi delito. ¿Cuál ha sido mi delito? Lo vimos anteriormente en este soneto. Buscar bellezas en su entendimiento, es decir, embellecer su entendimiento. Ese es su delito. Que por castigo de él o por tormento no basta el que adelanta el pensamiento. Es decir, ella no basta porque ella se adelanta el pensamiento, sino el que le previene al oído. ¿Quién es el que le previene al oído? Los que la baldonean, los que la insultan, los que la ofenden. Tan severo en mi contra has procedido, hado, destino, que me persuado de tu duro intento, a que solo me diste entendimiento porque fuese mi daño más crecido. Es decir, tu daño es tan fuerte que lo que hiciste fue darme entendimiento sobre estas cosas para que me duela más. Y esto refiere mucho a un texto bíblico en Eclesiastés. Recordemos que esta mujer, por supuesto, conocía la Biblia. En el libro de Eclesiastés hay un versículo en Eclesiastés que dice que es Salomón diciendo básicamente, mientras más yo conocimiento tengo, el dolor aumenta. Es decir, parece que el conocer más, mientras uno más entiende, mientras uno más comprende,
Parece que uno tiende a la depresión. Parece que la realidad es muy difícil como para que las personas muy inteligentes la afronten. Y eso me lleva a pensar en Hemingway, en muchos autores que se han suicidado y eran sumamente inteligentes. Parece que mientras más inteligente más me deprimo. Y esto lo vemos aquí reflejado en la segunda estrofa. Solo me diste entendimiento porque fuese mi daño más crecido. O sea, tú me diste entendimiento para que me doliera más. Dísteme aplausos para más baldones. Subir me hiciste para penas tales. O sea, me hiciste subir para que me baldonearan más, para que me aplaudieran más y para que me baldonearan más. Y aún pienso que me dieron tus traiciones penas a mis desdichas desiguales. Porque viéndote rica en tus dones, nadie tuviese lástima de mis males. O sea, yo sufro y a nadie le importo. Mientras más sufro, a nadie le importo precisamente porque soy víctima del odio de los que me baldonean. Y me baldonean porque me aplauden. Básicamente es una persona víctima de la envidia. Aquí entonces podemos ver en este soneto que en efecto era un mártir, entendiendo mártir como esta idea de una persona que es víctima de las circunstancias, pero no porque esta persona haya decidido serlo, sino porque sencillamente ella es. Ella es y por ser, eso trae consecuencias. Se me fue el internet, pues no escucho feedback. ¿Aló? ¿Estoy? No, No, estamos aquí. Ok. estamos Tranquilo dejando, que está muy bueno. como estás concentrado explicándonos el soneto, pues no, yo no he querido interrumpirte. Ok. Con una reflexión cuerda mitiga el dolor de una pasión. No me gusta esta glosa porque ya me estás diciendo como culminas. Pero vamos a leerlo. Dice, con el dolor de la mortal herida de un agravio de amor me lamentaba. Y por ver si la muerte se llegaba, procuraba que fuese más crecida. Todo en el mal el alma divertida, pena por pena su dolor sumaba, y en cada circunstancia ponderaba que sobraban 1000 muertes a una vida. Y cuando al golpe de uno y otro tiro, rendido el corazón, daba penoso, señas de dar el último suspiro. No sé con qué destino prodigioso, volví a mi acuerdo y dije, que me admiro, ¿quién en amor ha sido más dichoso? Primera estrofa, dice, con el dolor de la mortal herida de un agravio de amor me lamentaba. Yo he visto varias lecturas de este soneto, pero la que más... O sea, no encontré una lectura que se apegara a esta idea que tengo yo al momento de leer el soneto, porque con las anteriores, todas las lecturas que he visto han estado de acuerdo con cómo, cuando yo la leí, qué fue lo que pensé, cómo la interpreté. Pero al momento de leer estaba en desacuerdo con las interpretaciones que había leído. Y la clave está en el segundo verso. Dice, de un agravio de amor me lamentaba. Un agravio de amor. Un agravio es base de la lexemática grave. De gravedad. Ajá. Un agravio de amor me lamentaba. O sea, que la persona está sufriendo por amor. Exacto, es una pena de amor. Ajá. Exacto. Entonces, pero es aquí el asunto. No sé si es un conflicto teológico, porque ¿quién es el amor de una mujer? Es Dios. Pero recordemos que era una mujer muy cortejada y era una mujer con un pensamiento bastante libre. Entonces, ¿será el amor realmente era un ser humano? Esta es la cosa que muy inteligentemente no está explícita en el soneto, porque está el código de lo no decible. Recordemos lo que hizo Octavio Paz. Correctamente. Dice, y por si la muerte se llegaba, procuraba que fuese más crecida. Así como que me dolía tanto, pero me dolía tanto que la muerte se sentía que llegaba. Todo en el mal, el alma divertida, pena por pena su dolor sumaba, y en cada circunstancia ponderaba que sobraba 1000 muertes a una vida. Dice, y cuando el golpe de uno y otro tiro rendió el corazón, daba penosos señas de dar el último suspiro. Así como que cuando yo me iba a morir, ya que ya estaba así, que ya me estaba desfalleciendo, y aquí es donde viene. Por eso es que la estructura es tan genial, por eso es que me encanta. Esto es soneto, me parece genial, es por esto. Porque se puede percibir claramente en este soneto este concepto de que primera estrofa, introduzco tema, segunda estrofa, reflexiono sobre el tema, tercera estrofa, ya empiezo a hacer el giro, ya me estoy aproximando a la conclusión, y por eso es que y lo vemos en el primer soneto que estamos analizando aquí, ¿no? El claro, I comenzando la tercera estrofa. Aprovecho para volver a Aristóteles, por ejemplo, que manejaba arte o técnica, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos un texto como este, que
que tiene una estructura, es decir, que está estructurado. No podemos pensar que, vino una musa e inspiró el verso, sino que es un trabajo consciente, es un trabajo, ¿sí? Entonces, por eso voy a las nociones de Aristóteles, ¿no? Que, bueno, decía, bueno, ¿el arte qué es finalmente, no? ¿De qué va? Bueno, es porque yo tengo la inspiración, viene la musa, la falsa idea platónica de que cae el pequeño demiurgo, el pequeño demiurgo que me alimenta y me pone en estado catatónico y entonces entro en contacto con la inspiración, o se trata de un trabajo, se trata de un trabajo creativo. O sea, se trata de un trabajo consciente que hace que tenga una estructura para replicar y que, tal como tú lo has dicho, bueno, hay una estructura que comienza con una tesis, pues, para decir que es como un trabajo de argumentación. Exactamente, un trabajo de argumentación. Es decir, en la primera estrofa planteo un tema, en el segundo voy con el desarrollo, la tercera apunta a la reflexión fuerte y al final pues me concentro en mi respuesta del yo, pues de mi sentimiento. Dice, no sé con qué destino prodigioso volví a mi acuerdo y dije, que me admiro, ¿quién en amor ha sido más dichoso? ¿Sí? Exactamente. Entonces no, es bestial, es una cosa, por eso es que fueron estos genios maravillosos, tuvieron tanto renombre, o sea, porque estos fueron, digamos, el trabajo realmente con el que se destacaron, ciertamente. Y creo que una de las expresiones poéticas de Sor Juana, sin duda, han sido los sonetos. Es decir, una de las expresiones líricas más famosas también para ella, claro, tiene muchísimos, pero los sonetos de Sor Juana, pues también están en todas partes, pues recordados muchísimos, ¿no? Okay. Este último soneto sí me gustaría interpretarlo con las compañeras porque lo dejé para final porque no logré interpretarlo enteramente. Ok, entonces ya pueden intervenir Inti y Yoraili con este último soneto para cerrar la intervención de Samuel. Sí. ¿Alguien que lo quiera? ¿Cierras con ese o tenías otro? No tenías más, ¿verdad? Ok, perfecto. Sí, yo estaba esperando 2, máximo 3, no, 2 muestras nada más del trabajo. Bien. Ok, bueno, lo voy a leer yo para adelantar. En que satisfaga un recelo con la retórica del llanto. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y en tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció a lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste, no te tormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste, con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Tengo una idea, pero quiero ver qué piensan ustedes.